Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Hoy volvemos con el programa especial de escritores hondureños en el mundo. Ese espacio en donde queremos tener a todos aquellos hondureños que hayan escrito un libro, que hayan publicado un libro y que compartan al mundo su pensar y su sentir. Y este caso es hoy y lo tenemos desde fuera de Honduras. Nuestro invitado especial es doctorante en literatura comparada de estudios hispánicos en la Universidad de Montreal. Está graduado en marketing digital en la Universidad de McGill. Tiene una maestría académica en ciencias de la comunicación de la Universidad de Costa Rica y tiene una licenciatura en periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sumándole a esto varios cursos muy relevantes. Él es un comunicador con habilidades de investigación, estrategia y mercadeo. Y realmente para nosotros es un honor tenerlo hoy porque va a hablarnos de su libro que acaba de escribir y que está listo para que podamos nosotros leerlo. Tenemos desde la ciudad de Montreal a Juan Pablo Carías. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias por tenernos en este programa. Realmente es una gran oportunidad y un hermosísimo formato el que ustedes están poniendo en práctica, eh, pues con esta idea de fomentar la lectura, que yo creo que es algo que indudablemente necesitamos. Indudablemente necesitamos, Juan Pablo. Cuando uno estudia su currículum, se encuentra con un hombre de pensar, de letras, de comunicación. Me imagino que su influencia en casa fue muy importante. Papá y mamá, ¿tuvieron algo que ver ahí? No. Claro, sí. En realidad, pues bueno, vengo de una familia de escritores, de una familia de profesores universitarios. eh, Mis hermanos también, profesor, mi hermano y mis hermanas, de alguna manera siempre ligados al mundo de las letras. Yo soy el menor de cinco y de alguna manera en un inicio fui pues sumando todos estos conocimientos, se quiere, de una forma oral, ¿no? Es decir, él era el sacaleches entrometido que siempre andaba por ahí mal portado, ¿verdad? Y escuchando, al mismo tiempo absorbiendo en las reuniones en las que habían en casa, que pues con mi padre y mi madre una magnífica anfitriona toda su vida, se organizaban reuniones que pues en los que acudían una gran cantidad de escritores y de intelectuales de Tegucigalpa. Así que no solo por mis padres o por mi abuelo, sino también por esos amigos de la familia, ¿no? Que pues hay, no quiero mencionar a nadie porque se me va a olvidar alguno, y pues sí, hay muchos de ellos que sin lugar a dudas nos inspiraron y nos aconsejaron, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que sí. Y me imagino que cuando ya en la escuela, en la secundaria, le preguntaban qué quería hacer cuando fuera grande, el default era periodismo, porque eso fue lo que usted estudió en la Universidad Autónoma. Yo quiero preguntarle, ya cuando está estudiando en la universidad, ya vamos a hablar del libro, que es lo más importante. Solo quiero preparar a la audiencia qué tipo de persona tenemos aquí. Tenemos una persona muy preparada. En la universidad usted identificó qué es lo que más le gustaba. ¿Le gustaba más leer? ¿Le gustaba más hablar? ¿Le gustaba más escribir? ¿O esa es una pregunta válida todavía hoy al 2023? ¿Cuál de esas tres cosas le gusta más? ¿O le gustan las tres? Las tres, pero en este momento de la vida ya estoy en un punto en el que leer se ha convertido en mi diario vivir, ¿no? Es decir, eh, estoy enfrentando un reto muy grande, que es el doctorado en estudios hispánicos. Sí, En realidad es literatura comparada, estudios hispánicos en la Universidad de Montreal, que es una universidad francófona reconocidísima. sí. Eh, y bueno, estoy precisamente tomando en serio esta responsabilidad de publicar un libro y por tanto ser consecuente, pues con todo lo que significa, ¿no? En realidad, de un inicio era un muy mal lector, y eso un poco para esos escritores que empiezan a escribir y que no, ay, mire, que no leo lo suficiente, no he leído tal libro, no he leído tal otro. No se desanimen porque eso va
cayendo poco a poco. Buenísimo. Y una de las cosas que pasa es que el mundo de hoy, el mundo tecnológico, en cierta forma, no nos incentiva. Sí, Eh, para mí, en aquel tiempo eran los videojuegos. Yo tuve que desinstalar todos los videojuegos desde que casi llegué a Canadá, y abandonar esa etapa de mi vida y dejarla atrás, porque los videojuegos, si hay algunos que creen que son para los muchachos, hay mucho adulto claro, jugando, claro, ¿verdad? Hay mucho. mucho Sí. adulto jugando. Tuve que superar esa etapa de mi vida y dedicarme pues, los últimos 10 años, digamos, en una forma mucho más eh, constante a enriquecer mi alma, ¿no? A tratar de, sin que esto no significa que el videojuego es totalmente malo, ¿no? Correcto. Porque desarrolla unas habilidades informáticas que son también importantes para alimentarse de Claro, información. claro. Pero de alguna manera en un inicio yo quería estudiar en realidad historia, pero tenía, como mi padre y mi madre, pero tenía un alma rebelde que me impedía hacer algo que mi familia ya hubiese hecho, ¿no? Era una cosa que no, además me imaginaba que mi papá me iba a dar clases, imagínese usted que mi mamá me iba a dar Sí, clases, que mi padrino, que los amigos de mi mamá, entonces dije, no, nunca fui un estudiante destacadísimo, no era malo. Así que me decidí por el periodismo y después por la comunicación, y ahí sí me convertí en un estudiante destacado cuando ya me tocó claro. hacer realmente en lo que me había enganchado. Eh, y en cierta forma, por así decirlo, pues sí, me tocó trabajar en televisión. No lo disfrutaba tanto como escribir. En realidad, pues creo que no lo hacía mal, ¿verdad? Pero escribir en realidad al final era lo mío y era con lo que me sentía enganchado. Y la decisión precisamente de escribir este libro viene después de la muerte de mi madre primero, de mi padre primero y mi madre después, y me atrapa en la pandemia, en un momento de reflexión en el que digo, bueno, finalmente Juan Pablo vas a publicar todas esas cosas. Me puse a leerla de una forma muy objetiva, digámoslo así, como tratando de ver, ¿valdrá la pena esto? Y llegué a la conclusión que sí, y empecé a afinarlo más, y ya con más años encima y con tiempos de reflexión encima, y bueno, y así es como sale Trío de Lobos, en los que acudo a Casasola y a Oscar, ¿verdad? Que nos apoya en este proyecto, y él es la bolsa externa que me dice definitivamente vale la pena, vamos adelante. Y como entenderán que soy una persona primeriza en esto de publicar, pero que tiene mucho tiempo escribiendo, no cabía todo en un solo libro. Entonces hicimos una trilogía que además es congruente con la cuestión literaria. No solo es un capricho, por así decirlo, comercial ni nada por el estilo, sino que es también una decisión que obedece a que hay una separación natural de estos tres libros que son uno solo a la vez, y que llevan muchas historias entrelazadas y que al mismo tiempo tratan de comunicar pues mensajes separados, pero a la vez un mensaje único. Estamos seguros que así es. Yo tengo que preguntarle por qué el título Trío de Lobos. Sí, bueno, los lobos es un tema recurrente, empiezo por el final, en mi familia, ¿no? Es decir, mi abuelo Marcos Carías Reyes escribió un libro, Cuentos de Lobos. Está un poco en el olvido, es un libro que no va a encontrar usted en realidad es un cuento más, es un libro más de un título más largo, Cuentos de Lobos, de Perros y de Gatos, pero la sección Cuentos de Lobos por ciertas razones fue la que más llamó la atención, y la que después fue recogida, algunos cuentos de esta parte en algunas recopilaciones que se hicieron. Mi padre escribe nuevos cuentos de lobos en los 80s, y en la pandemia también me pongo a releer otra vez ambos libros, y encuentro las conexiones. Las conexiones no eran evidentes porque la escritura de mi padre es bastante compleja, pero de repente empiezo a encontrar esas conexiones y empiezo a tratar de desenmarañar ese libro y a la vez escribir, digamos, al tiempo que voy releyendo, escribiendo nuevas, digamos, bifurcaciones de estas historias,
pero no son, como le diría, bifurcaciones evidentes. No hay un hilo discursivo único entre los tres, sino que es más bien una intencionalidad, la intencionalidad de hablar de los lobos como esos grupos, como esa actitud también que nos tienen en el subdesarrollo, ¿verdad? Que hace que en Honduras tengamos esta falta de consenso tan profunda, que hoy por hoy la estamos viendo en su máxima expresión, y que pues los hombres nos comportamos y se comportan, y nos comportamos también todos, porque todos podemos ser lobos de esta forma en la cual excluimos. Eh, y trío es porque, es un poco, porque de alguna forma es un diálogo entre mi abuelo, mi padre y mi persona, porque uno Extraordinario. escribe, uno dialoga, escribir es platicar, ¿no? Por eso los escritores hablamos tanto. Eh, este, y al mismo tiempo es un trío que se abre y empieza a incluir a mi madre también, incluye también a los amigos de mi madre, pero también incluye a mis dos amigos de infancia y hay un trío también cruzado que se llama ahí Diálogos Adolescentes, en los que trato de rescatar, o de, no de rescatar, mejor dicho, porque eso no se rescata, sino de exponer el hablado pues coloquial hondureño de los 80, que es distinto al de los 50, que es el que expone mi Correcto. padre en su libro Una función de móviles y tentetiesos. Pero esto solo es un pequeño pedazo del libro que se entrecruza con la otra historia, eh, y además inspirado también por el libro póstumo de mi padre, que es Trío de Tres, que él se publica, digamos, ya con la pandemia, ¿verdad? Y que definitivamente me inspira, porque es el libro más intimista de mi padre. También un poco laberíntico, ¿verdad? Hay que tratar de descifrarlo. Y bueno, y aunque guardamos muchas más similitudes con mi padre, no me parezco en eso con él por esa vocación de periodista en la cual trato de que el mensaje sea entendido, ¿no? Es Correcto. decir, de que llegue a su destino, no importa qué tipo de lector sea, así que aquel lector que es primerizo, es un buen libro para empezar, sin que no exista ¿cómo se dice? Un juego discursivo, ¿verdad? Hay un juego, por ejemplo, clasificarlo como novela, aunque Oscar dice que es novela, eh, yo digo, bueno, sí es novela, ¿no? Porque hay una unión, ¿no? Pero ahí hay poesía, ahí hay prosa poética, ahí hay narrativa, y también hay un poco ¿cómo se dice? De texto, por así decirlo, científico, ¿no? En el sentido de que es histórico, o que es comunicológico o que es un poco económico, ¿verdad? Porque como periodista económico me metí un poco en esa zona, pero siempre la economía, pues hombre, la abordo más como comunicador que Claro. como profesional de la economía. Quisiera decirle que muy pocas personas, Juan Pablo, han hecho una síntesis como la que ha hecho usted. O sea, ya estamos cerca de terminar los minutos, pero usted me ha hecho una síntesis realmente brillante. Es impecable cómo ha relacionado de dónde nacen los lobos y el trío, y me gusta muchísimo cómo nos manda el mensaje de lo de novela, plática, me fascina. Creo que usted tiene un talento natural para hacer, hizo como un resumen ejecutivo de 3 preguntas que yo tenía aquí. O sea, yo tengo que traer a otros programas a usted, porque 3, 4 preguntas que yo tenía, usted las contestó en adelante, usted se adelanta. Tenemos que cerrar Bueno, porque ya llegamos al tiempo, pero usted lo ha dicho casi todo. Vamos a cerrar con la pregunta obligada. ¿Dónde adquirimos Trío de Lobos? Si alguien aquí en Honduras está viendo el programa, ¿dónde lo compra? Si alguien fuera de Honduras lo está viendo, ¿dónde lo compra? Cuéntenos un poco dónde podemos adquirirlo. sí, bueno, está en Amazon, ¿verdad? Ese es un poco el gran trabajo que ha hecho Casasola, ¿verdad? eh, Como difundidor de nuevos también escritores, y es esta modernización de la editorial. Ya no, yo me acuerdo cuando mi papá llegaba con sus 100 libros que le daban las editoriales allá, y que, bueno, y que se hacía una impresión de 500
o de 1000 a veces con los primeros libros, pero cada vez las impresiones eran menos, porque la gente en Honduras cada vez leía menos. Correcto. Entonces, eso ya no existe en este nuevo mundo. Ahora es impresión por demanda. Es decir, Correcto. hay gente aquí en Montreal que ha comprado el libro de Amazon y el libro se imprimió aquí en Canadá, envuelto. Ya está. Y la gente que lo compra en Estados Unidos, pues se imprime en Estados Unidos. Y de la misma manera, bueno, si lo compran en Honduras, Amazon también se lo lleva. Y eventualmente, vamos a ver cuándo, porque es complicado con la agenda de Casa Sola y también la mía, ¿no? Porque estamos fuera de Honduras, cuando Claro. logramos llegar allá y hacer una presentación y ponerlo en las librerías en las que Casa Sola ubica sus producciones. Pero eso será en el futuro. Si lo quiere leer ya, pues puede ver los links. Yo se lo puedo compartir y usted pues lo puede Por compartir también. supuesto. Pero si pone en Amazon y pone Trío de Lobos en el buscador, aparece. Así vamos a hacer Trío de Lobos en Amazon. Juan Pablo Carías, realmente vamos a ir a una pausa ahora agradeciéndole a Juan Pablo que desde Montreal escribe lo que piensa, lo que siente como un hondureño para que todos lo leamos. Gracias, Juan Pablo. Bueno, gracias a ustedes. Es también una historia de migración, también la primera parte del libro, ¿verdad? Y muy agradecido con su espacio, Jorge, y le deseamos el mejor de los éxitos en este fantástico programa que pues, seguramente lo va a tener. Gracias, Juan Pablo. Vamos a una pausa y cuando regresamos a nuestro segundo invitado especial, otro hondureño que escribe aquí. Ya volvemos. Regresamos en esta segunda parte con un nuevo invitado especial. Estos programas de nuestros escritores hondureños son primera parte un invitado, segunda parte otro invitado, pero todo el programa de escritores. Nos acompaña un distinguido profesional hondureño que tiene estudios de doctorado en comunicación, cambio social. Él, en este momento, de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, una maestría en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Universidad Católica de Honduras, me acuerdo yo, licenciado en Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y varios diplomados en Planificación Estratégica y otros temas. Él ha compartido tanto en este proceso de aprendizaje en muchos seminarios en diferentes partes de Europa y América Latina. Y hoy lo tenemos, aparte de que hoy es comisionado de la Unidad Política Limpia de Honduras, hoy lo tenemos como el autor de dos preciosos libros que son Mujer de Octubre y Enriquécete a ti mismo, y nos va a hablar en primicia de un nuevo libro. Don Javier Franco, bienvenido. Ingeniero, para mí es un verdadero placer estar acá en este programa, Camino al Éxito, el rumbo al éxito. Realmente que felicito y alabo la labor que usted hace. No es fácil poder entrelazar, articular y sobrellevar y traer a este set para toda la población hondureña personas que por algún grado de timidez, otros porque no han tenido oportunidad, puedan y o hayan realizado exitosamente la publicación de un libro. Usted es autor de libros hondureños también, sí, y yo lo felicito por eso. Gracias. Y porque está promoviendo esto. Esto es parte de la educación, de la cultura y la orientación que tanto se ocupa en esta asociación hondureña. Así que gracias por tenerme en su programa y estamos pues para retroalimentarnos y escucharlo y compartir con usted este gustado programa. Gracias por su vocación de servir, gracias por su vocación de comunicar, gracias por estar con nosotros. Usted desde chico siempre le gustó leer, siempre le gustó escribir, siempre le gustó relatar. ¿Cuál de esas tres cosas le gustó más? Porque tiene carrera de periodismo, ha desarrollado como comunicador durante mucho tiempo. Quisiera preguntarle esto antes de entrar a Enriquécete a ti mismo. Es muy interesante su pregunta y quizá nunca imaginé cómo podría contestar una pregunta de este tipo porque nunca me la habían hecho. Lo felicito también. Y lo primero que me viene a la mente para la respuesta es que de pequeño yo, como cualquier niño,
la imaginación es quizá uno de los tesoros más grandes que el ser humano pueda tener. Porque si no imaginamos, no podemos soñar. Si no soñamos, no podemos ponernos metas. Y si no ponemos metas, no podemos emprender para lograrlo. No hacemos nada. Completamente. Entonces era un niño muy imaginativo. Yo imaginaba todo, imitaba personajes, superhéroes, era muy seguidor de todos estos superhéroes de Marvel, compartíamos calcamonías con algunos de los compañeros, pero imaginaba mucho. Y en mi imaginación habían aspectos de mi vida que eran reales y otros que eran irreales. Pero eso, digamos, que es lo que recuerdo para darle una respuesta sucinta de lo de la niñez. Pero luego, un día, en sexto grado, salesiano, usted es salesiano. Sí, claro. Nuestro padre, que en paz descanse, José Jesús Franco Artola, nos llama a todos, a mi hermano que seguía, le llevaba 1 año yo, de mi hermana Glenda, que en paz descanse, que me llevaba 2 años, nos dice, miren, a partir de hoy, ya no quiero que ustedes lean lo que ustedes creen leer, yo les voy a decir qué libros leer. Y yo, ¿qué tal? A los 10 años, 11 años, leí la novela de George Orwell, 1984, que hoy es una novela tan trascendental porque pareciera que muchos países, por las ideologías y por la forma de actuar, están viviendo esa fantástica presagio que George Orwell tuvo. Este fue el primer libro que leí a nivel de novela. Muy chiquito. Muy pequeño, no lo entendía. Pero mi papá era de aquellos que no nos ponía a leer, sino que nos ponía a hacer resumen y conclusiones. No puede ser. Entonces nos creó una mística, una dinámica que aun cuando fuera casi impuesta, al final del camino, en el cielo donde esté, yo lo amo, le agradezco que él nos haya puesto. ¡Qué maravilla! Y por eso es que leemos. Y no mucha gente tiene esa influencia tan positiva, tan pequeña. Quiero entrar de lleno con sus libros. Usted tiene 2 libros, Enriquécete a ti mismo y Mujer de Octubre. Hablemos un poquito de Enriquécete a ti mismo. Me fascina el título. Ya el título ya me llama. Usted es una persona positiva. Yo siempre lo recuerdo como una persona muy positiva. Cuéntenos un poco cuánto tiempo le tomó escribir este libro. Gracias por la valoración, porque cuando dice me recuerdo, la población hondureña y quienes nos miran a nivel nacional e internacional tiene que saber que usted es mi maestro. Usted me dice, porque usted es una persona muy humilde, no me diga doctor, por favor, no me diga ingeniero, pero usted fue mi maestro y yo aprendí mucho de usted. Gracias. Llevé una clase muy especial que es la de calidad total, que ha servido tanto en mi vida. Qué bien, me alegra mucho. Entonces, agradecerle por esa formación que me dio en su momento. Sí, mire, el libro en sí, y mire cómo las preposiciones o la terminología influye. Usted presenta Enriquécete a ti mismo, pero el libro se llama Enriquécete de ti mismo. ¿De ti mismo? De ti mismo. Entonces, no cometí el error, perdón. No es error, sino que la tendencia normal es enriquecerse a uno mismo. Bien. Pero no de uno mismo, que es diferente. Entonces, ahí es donde viene el tema, digamos, filosófico, quizá introspectivo, de que toda la fortaleza, de que todo lo positivo, de que toda la fuerza, la capacidad de autoconfianza que uno pueda tener y generarle a otros, no depende tanto del entorno, como decía Ortega Set, de que soy yo y mis circunstancias, sino que yo descubrí, en primer lugar, para decirle cómo nace este libro, de Enriquécete de ti mismo. Tú eres el tesoro. Estoy afirmando que uno mismo es el tesoro, en un sentido en que yo pasé por un momento de mi vida en el que miraba algunos aspectos de mi vida grises, como todo ser humano. Claro, normal. Normal. Y entonces cuando mi hija, que ahora es psicóloga, mi hija segunda, la de en medio, yo la llevaba a la universidad. Cuando la llevaba a la universidad, en cada semáforo que yo paraba, meditaba. Mientras esperaba, meditaba sobre las situaciones que yo estaba viviendo. Entonces lo que hice fue la fotografía a la inversa. Todo lo que era oscuro en mi vida lo trasladé de una forma positiva. Y el libro Enriquécete de ti mismo surge así, como dicen, un libro creado en los semáforos. Yo meditaba y yo dije, no, pero esto que se me viene acá, esta meditación... ¿Y usted lo apuntaba en ese momento o lo recordaba? Lo recordaba, pero después, como la estoy llevando por un tiempo de 2 años, diría que el libro tardó 2 años, porque fue como cuando comencé a escribir estos pensamientos positivos de aquellos aspectos de la vida que uno debe ver los positivos. Y encontré algo, porque esto es un descubrir. En la vida vamos descubriendo. Por supuesto. No es tanto saber, es entender. Por ejemplo, no solo es existir porque estamos acá, sino que ser.
Entonces, ¿qué es ser? ¿Qué es existir sin ser? Entonces, sentirse uno, como uno debe sentir, uno puede inspirar a otro y quizás le puede decir, soy un hombre con defectos, con debilidades, cualquiera puede decir, este hombre ha fallado en esto, ha fallado a nivel familiar en esto, ha fallado a nivel como individuo en esto, como ciudadano, pero de eso se trata, de ir creciendo y aprender de los errores. Entonces, enriquécete de ti mismo, apela a los sentimientos de niño, que usted me preguntó, apela a los buenos pensamientos, apela a todo aquello en lo que nosotros podemos creer mal o bien. Hay uno en particular que se llama La Puerta y habla sobre si uno va a cerrar una puerta, que sea cerrarla para las cosas positivas, o sea, cerrar con el perdón, cerrar con la oportunidad y no cerrar con el rencor. El rencor daña a las personas. Entonces, el libro trata de eso. Maravilloso. Como tenemos tan poco tiempo, me voy a mover a su segunda obra, que es Mujer de Octubre. Y tengo que preguntarle que por qué se llama Mujer de Octubre. ¿Por qué no se llama Mujer de Septiembre? Sí, puede ser. ¿Por qué no se llama Mujer de Septiembre o por qué no se llama Mujeres de Octubre? O Mujeres de Octubre. Entonces, ¿Por qué Mujer de Octubre? Fíjese que mi primer poema yo lo escribí el 17 de octubre de 1986. Sí, todavía se acuerda, muy bien, clarito. Estábamos en sexto grado. ¿Su primer poema cuando tenía sexto grado? No, perdón, estábamos me refiero como confunde el tema bilingüe, sí, estaba en primero bachillerato. Ok. Y este poema yo lo escribí y era un poema romántico. Y me gustó. Entonces yo empecé a leer a todos los principales precursores del movimiento literario del romanticismo. Y para que sepa usted que aunque el romanticismo nace en Europa, sí, hubo precursores de América, claro, que propusieron mucho el romanticismo, como José Antonio Domínguez o Lanchano, de Campamento, fue uno de los principales precursores del movimiento literario del modernismo, del romanticismo, como Rubén Darío y su poeta gemelo Juan Ramón Molina, que fueron los poetas que impulsaron el modernismo, y el chileno Pablo Neruda, el vanguardismo. O sea que los latinoamericanos hemos heredado mucha fuerza a la literatura mundial. Entonces comencé a leer mucho del romanticismo y todos se suicidaban. Yo no quería suicidarme, pero sí me gustaba la poesía romántica. Claro. Lo leí, me inspiré y comencé a escribir primero así a un nivel prosaico, luego a un nivel de soneto, hasta que terminé con alejandrinos, que son métricos. Son poesía métrica, aquí hay poesía métrica, aquí hay alejandrinos en este libro. ¿Y por qué decidí escribir este primer libro? Porque tengo un proyecto de vida. Actualmente tengo, y lo digo con un nivel de humildad, 4 proyectos abiertos. Estoy por publicar mi tercer libro ahorita a finales de septiembre. Eso le iba a preguntar yo, ¿qué es el próximo libro? Entonces, lo primero que escribí fue poesía. Después escribí algo sobre entenderme a mí y cómo entender las personas, y por eso el libro es de crecimiento personal. Pero Mujer de Octubre es primero. Su primer poema se escribió el 17 de octubre de 1980. Ahora, la publicación también fue primero. La publicación fue en el 2015. ¿Y Enriquécete? En el 2016. Óigame, pero va seguidito, porque este que viene es ahorita 2023 o 2024. Es ahorita de 2023. Septiembre del 2023 lo publico. Y este de septiembre de 2023 ya lo tiene terminado el manuscrito, está en revisión, le hace falta poco para la fecha límite. Cuéntenos un poco de ese tercer libro. ¿Cómo se llama? Este tercer libro se llama No Solo Fake News. O sea, no solo noticias falsas. Entonces, ¿qué tema más relevante? En el proceso de formativo, es un tema muy relevante, de actualidad. En el proceso formativo de mi vida comunicacional como comunicador, también entendí el pseudoperiodismo que se hace actualmente. Sí. Entendí el distorsionamiento que las redes sociales pueden estar provocando, claro, y que han provocado. Entonces decidí hacer un estudio, un experimento social con grupos focales de hondureños, y luego lo quise dimensionar a un nivel más iberoamericano. Y el libro no solo habla de las noticias falsas como una enfermedad de la información, sino que hablo de los otros tipos de informaciones, de enfermedades de la información que hay, como la desinformación, la mala información, la información errónea. Entonces explico en un nivel conceptual cuál es la diferencia entre cada uno. Hablo de la posverdad, que hoy en día la posverdad es que la gente cree más en lo irreal, en el cuento que alguien viene y cuenta una historia, lo replica, le retuitea, muy de actualidad, más que en la realidad. Y hablo también de un capítulo específico de cómo las redes sociales están distorsionando el comportamiento del electorado hondureño y del electorado latinoamericano. Es un libro completo, termina con un diálogo que tuve con 2 amigas lingüistas, porque quise hacerlo una traducción, una transcripción. Y con estas 2 amigas lingüísticas, lo que yo quise era descubrir
cuán afectado está siendo el lenguaje hoy en día con el comportamiento de uso de plataformas y redes digitales, y ahí evidencio cómo se va distorsionando el lenguaje y la escritura sobre todo. El proyecto de Javier Franco comprende varios libros inéditos. Tornaviaje es un libro de cuentos, en su mayoría cuentos cortos, impregnados de suspenso y desenlaces no esperados, algunos de ellos con excesiva ficción e hipérbole, como Pablito Raíz, el niño que se convierte en un tubérculo. Enriquécete de ti mismo, una colección de pensamientos positivos, de impulso a la autoestima y autoconfianza, un apego a sentirse bien, fuerte y ver las cosas desde una óptica diferente, donde usa la psicología social y la comunicación. Me parece que en tan poco tiempo hemos aprendido cómo usted, este proyecto de los libros que ya ha escrito y el que va a escribir, van tomando forma. Yo quisiera preguntarle a usted si usted tiene un hábito, porque ya nos explicó un poco cómo surgieron los dos libros, pero usted tiene un hábito para escribir a una hora determinada. ¿Usted busca la inspiración o la inspiración lo busca usted? Pareciera que usted se inspira de toda la vida en general, cotidiana. Una persona que lee mucho. ¿Usted podría definirse como ese autor con hábitos estereotipados, que tiene que escribir a una hora específica, vestido de una forma específica, o realmente es tan prolífico que en cualquier momento hay un input para sus escritos? Mire que es interesante, usted hace unas preguntas tan importantes porque son preguntas, problemas que llevan a definir objetivos en la vida de cualquier persona, y lo felicito, ingeniero, yo sé su capacidad intelectual y quizá por eso hace estas preguntas que no las hace nadie. Diría que el único estereotipo que tengo es que soy un capullo que me encierro y me transformo. Soy un ave fénix, o sea, nunca voy a tratar en mi vida de verme derrotado. Yo me he quebrado, he tenido 2 quiebres fuertes en mi vida, que no los quisiera testimoniar, pero he tenido 2 quiebres fuertes en mi vida. Gracias a Dios sigo en pie, y quizá es el único estereotipo que tengo, es que siempre voy a resurgir. ¡Qué maravilla! Siempre voy a resurgir. De ahí por lo demás, en el tema de horarios, no lo hay. Ya vio que Enriquécete de ti mismo me buscó a mí, porque era en los semáforos donde meditaba y empecé a reflexionar. Me parece que ya vio que Mujer de Octubre fue porque yo quise provocarlo. Es el primer poema en 1987 y el último que terminó de escribir un año antes de publicarlo, en el 2014. O sea, pasaron tantos años para escribir un libro, pero no era porque no quería, era porque el proyecto así estaba contemplado en mi vida. Hoy ya estoy escribiendo un poco más libros científicos, pero tengo por ahí un proyecto abierto de cuentos cortos, que también son hipérboles. Un niño, por ejemplo, Pablito Raíz, que se convierte, es un niño que se convierte en un tubérculo, y la mamá lo busca, no lo encuentra, pero el tubérculo está ahí en la cama. Y son hipérboles, pero hay varios mensajes. Entonces, no hay como... Siempre creí en la musa, porque la musa existe hasta... Por supuesto. Hasta es mitología. Pero lo que sí creo que debe ser permanente, y tal vez no es como algo, es que sí debe haber disciplina para poder llegar a terminar un proyecto, que este es un proyecto de vida para mí, porque son varios libros los que tengo en mente publicar, o un proyecto de un libro. Debe haber disciplina, y ahí es cuando, mientras muchos duermen, otros estamos sentados escribiendo o buscando. Yo soy muy de naturaleza, me gusta la silla y la buena luz, pero también 3 de la mañana puedo estar en la ventana de mi sala viendo el jardín, escuchando los grillos, y esas cosas a mí me nutren, me llenan más que cualquier otra cosa. Es así como llegamos al final, y yo le agradezco muchísimo que tan poco tiempo hemos aprendido de usted y nos ha inspirado con estas 2 obras que ya tiene publicadas y con esa que ya viene. Gracias por estar con nosotros, Javier. No, al contrario, para mí más bien, además de agradecerle, quiero más bien felicitarlo por todo el proyecto de plan que usted tiene para este país. Honduras requiere más hombres y mujeres como usted, que promuevan, que hagan el efecto multiplicador, y sobre todo que recojan y den un espacio de oportunidad, y que sea una trinchera su programa para hombres y mujeres que estamos construyendo y haciendo algo bueno por el país también. Gracias a usted, ingeniero, y agradecerle nuevamente. Así es. Y gracias Javier, y gracias a todo el equipo que ha hecho posible que hoy tengamos este programa especial de escritores.
los escritores hondureños. Esos escritores que escriben para una audiencia que recibe este programa todas las semanas con las ganas de aprender de hondureños que hacen cosas bonitas por este país. Gracias y nos vemos la próxima semana.